Bueno, cuál es la idea, digamos? A partir de ahora ustedes van a hacer van a, van a instalar SQL Server y van a hacer las transformaciones. No sé si en la práctica lo verán con MySQL o con SQL Server. Es lo mismo, digamos. La diferencia está en que después cuando vayan a trabajar con el cubo, si lo hacen con el cubo de datos, lo van a hacer sí o sí con SQL Server, ¿no? Entonces, tengo que poner un límite. Entonces, yo ahora le voy a mostrar lo que deberían instalar SQL Server y vamos a hacer algunas pruebas, ¿no? Fíjense, eh, cuando yo entro acá a la página que estoy usando, entramos a la parte de prerequisitos. Acá en requisitos le dicen más o menos lo que ustedes deberían tener para instalar este SQL Server. Para instalar MySQL es mucho más liviano. Fíjense que acá lo que le voy a mostrar es cómo instalar SQL Server 2019. Fíjense cuáles son los requerimientos. Que tengan un procesador x64, AMD, Intel o equivalente, 1 GB como mínimo de memoria y una velocidad de reloj de 1.4, lo cual no es, digamos, no es muy pesado para lo que ustedes van a hacer. Si se les complica por ahí, el pentajo por ahí cuando lo van a probar es un poco pesado, pero, pero es mejor, digamos, hacerlo con SQL Server, porque probamos años anteriores de hacerlo con herramientas de software libre por ejemplo, con Pentaho Server y le da muchos problemas con el equipo, digamos. Mientras que ahora, si ustedes configuran bien SQL Server, no van a tener problemas para armar después el cubo. De todos modos, la teoría que yo les voy a mostrar ahora es lo básico, digamos, para que después puedan hacer el tema de las transformaciones, pero no va a ser toda la teoría, porque cuando veamos la parte de cubo dentro de 4 semanas, ahí van a desarrollar en forma completa este cubo de datos en SQL Server, ¿no? Yo solo voy a mostrar ahora cómo instalar nada más. Esa es la parte de hardware, digamos, lo que ustedes necesitan. Fíjense en que no son muchos requerimientos. En realidad un poco no es tan pesado comparado con otros software que deben haber probado. Y lo que sí o sí deben tener instalado es el .NET Edition 6462 o superior, digamos, para poder ejecutar SQL Server y tener un espacio de instalación de 6 GB, ¿no? Les repetimos, lo damos de esta forma porque ya lo habíamos probado con otro software libre, con otra herramienta y le resultaba más pesado hacerlo. Este, Acá algo que tienen que tener en cuenta cuando van a instalar es que el sistema o el idioma con el cual lo instalen sea español de España. Tengan en cuenta eso porque después le va a saltar algún error de configuración y va a ser por eso, ¿no? Hay acá unos videos que le explica cómo instalar, digamos, que les recomiendo que los vean, digamos, pero Pero generalmente con esa parte no tienen problemas. Fíjense que tiene que ser español de España. Acá en la región tienen que definir que sea español de España. No voy a hacer la instalación, pero con esto no creo que tengan mayores problemas, ¿no? Y la configuración, fíjense que no es muy pesada. Ahora, el siguiente paso es hacer la instalación de SQL Server 2019. Ustedes entran a esta página que está acá. Capaz cambió ahora, porque este era del año pasado, creo. Y ustedes eligen acá qué es lo que quieren descargar, digamos. Fíjense, ustedes tienen la opción de desarrollo y la opción Express. La Express con la que trabajamos porque es mucho más liviana y es libre, digamos. Así que no deberían tener problemas. Bajan el archivo, puede ser un ejecutable, creo que ahora cambió, me parece que era un MSI, pero no hay más diferencia, digamos. Después, tienen la instalación básica personalizada o si quieren descargar de algún lugar y eligen personalizado. Siempre le pongo personalizado para que ustedes puedan saber en dónde se va a instalar, digamos, por ahí quieren cambiar la ruta de algún directorio, como para que tengan idea.
Fíjense en que en este caso yo le cambié acá la ruta y le puse que lo voy a instalar en DSQL 2019. ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí, profe. Bueno, fíjense que cuando yo corro el ejecutable me sale esta serie de opciones, digamos. Eh, Le sale, bueno, elegimos la primera opción, que supuestamente es la que deberían tener, digamos, nueva instalación independiente de SQL Server, y le va guiando, digamos, eligen la que es una edición gratuita de desarrollo, el developer, sin clave, el producto, o sea que no están haciendo nada ilegal, digamos, porque van a probar la versión, van a usar la versión Express y esa no tiene inconveniente, digamos. Lo que sí tienen que tener cuidado es a veces con este tema del firewall, depende cómo estén configurados en su equipo, este, puede por ahí darle algún problema con el tema del puerto. De todos modos, si acá le da alguna advertencia, como aparece en este caso, hagan clic acá en advertencia y habilitan el puerto en su firewall, digamos. Generalmente no les pasa eso, pero se lo digo por ahí, en algunos le llega a ocurrir. Y después cuando debemos seleccionar con qué debemos trabajar, tiene que poner servicio de motor de base de datos, por eso tiene que estar marcado. Análisis service. Este análisis service no lo van a necesitar para ahora, digamos, cuando vayan a hacer las transformaciones, pero lo van a utilizar después cuando van a trabajar con el cubo. O sea que instálenlo para que ya lo tengan instalado, si no van a tener que después que volver atrás, digamos. Eh, Pueden hacer aprendizaje con R, con Python, Java. Estas opciones no las marquen, o si quieren marcarlas no hay problema, digamos, pero no son necesarias. No para que lo que van a hacer ustedes, que es solamente hacer un cubo de datos y van a utilizar acá el análisis series, pero van a llegar hasta ahí nada más, digamos, no van a avanzar más, digamos. Yo en la facultad di un par de cursos de SQL Server, pero eran un poco más avanzados, digamos, pero lo que ustedes van a necesitar es lo mínimo, digamos, solamente instalar el SQL Server Express y nada más, y bueno, y ya van a ver que el MSS y nada más, digamos. Instalan la instancia, fíjense que ahí la instancia le está diciendo que se llama MS SQL Server y bueno, después ponen siguiente nada más y van observando dónde les va instalando, digamos, qué es lo que les va instalando. En este caso mi máquina, esta es la máquina en la que estaba antes, mi nuevo, que ya no existe ese sistema operativo. Se llamaba Red King, que era una versión del sistema operativo de una versión alternativa de Windows. Pero si no le va a aparecer nada o le va a aparecer el usuario directamente. La máquina que tengo ahora creo que está puesta como el usuario únicamente. Y después en Análisis Service, sí es importante que marquen esta primera opción, que es de modo multidimensional y de minería de datos, porque con esto es que vamos a trabajar en las próximas clases. Escuchen, lo pueden hacer a esto ahora o no, digamos, pueden instalar lo básico, pero la idea es que ya si lo dejan instalado para que puedan trabajar después, digamos. Por eso es que les recomiendo que hagan eso, digamos. ¿Estamos? Fíjense que después cuando se instala, acá les va diciendo, la instancia se va a llamar así, MS SQL Server, la idea de la instancia lo mismo, el motor de base de datos, bueno, y acá les va diciendo, bueno, en qué directorio se va a instalar y lo demás, digamos. Si todo sale bien, le debería aparecer todo acá con tilde verde y llegaron a esta parte, digamos, que es solamente instalar el SQL Server Express y el Analysis Service. El Analysis Service es un servicio para poder manejar los cubos de datos, que es lo que vamos a practicar después. De esta parte, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ahora, alumnos. No, profe. No, profe. Bueno, esta parte yo creo que es sencilla, digamos, igual no creo que avancen tanto en esta parte ahora. Inclusive medio que está de malo que le estoy diciendo, pero porque vamos a hacer otra práctica. Fíjense, lo siguiente es después instalar el SQL Server Express y el Análisis Service, instalar el SQL Server Management Studio o el SMS. ¿Esto para qué le dice? ¿Para qué le sirve? Es una aplicación de software que se utiliza para configurar y administrar todos los componentes. Ya está mal la mía. ¿Se acuerdan que ustedes cuando vieron conmigo en base de datos habíamos probado con Pentaho? Pero no con Pentaho no, con PostgreSQL. Sí.
¿Cuál era la ID que usaban para administrarla? PJ-admin, creo que era. Sí, el PGadmin. PG Bueno, Admin. este es lo mismo, digamos. PGAdmin. Sí, el PGadmin este es lo mismo, lo tienen que instalar, nada más que esta es la tercera opción, bueno, puede variar según la versión con la que estén descargando. Instalan la herramienta de administración de SQL Server, él instala esto que es el SSMS o SQL Server Manager Studio. Bueno, lo instalan, se descarga el ejecutable, lo corren y ya queda instalado. No necesitan más. Y lo siguiente, y hasta acá es donde vamos a llegar hoy, es que ustedes para hacer todo el proceso de ETL, lo pueden hacer ya sea con SQL Server, lo podrían hacer también con Power BI o lo podrían hacer con Pentaho, digamos. Nosotros con la ingeniera Rodríguez no nos gusta Pentaho, no porque seamos fanáticos de Pentaho, sino porque tiene muchas herramientas poderosas, muchas herramientas ricas, digamos, en las cosas que ustedes pueden llegar a hacer, digamos. Pueden concatenar trabajo, hacer transformaciones, muy útil, digamos, lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante aquí, digamos? Eh, lo importante es que cuando yo corra el SSMS, que es lo que acaban de instalar, le va a salir esta pantalla. Ven que acá le dice análisis service, no sé si llegan a ver. Sí, sí, sí. Bueno, este análisis service, como le decía yo, ustedes utilizaban dos servicios, uno para la base de datos y este análisis service que era para los cubos de datos. Esto no lo vamos a trabajar ahora porque no lo necesitan en este momento, digamos. Sí lo vamos a trabajar cuando vayamos a instalar el cubo de datos en SQL Server, por el momento no. Lo siguiente que tienen que hacer, bueno, acá tienen que tener cuidado con qué van a hacer la autenticación, digamos. La autenticación es de qué modo van a ingresar a la base de datos. La forma más práctica de hacerlo es con autenticación de Windows, o sea que con el mismo usuario que tiene en su PC puedan autenticarse y entrar, digamos, directamente. Por ejemplo, yo tengo un usuario José y entraría después con José. La esquina acá corresponde a la máquina, digamos. Cuando ustedes le instalan, si tienen los dos servicios corriendo correctamente, fíjense en que acá le dice Red King Microsoft Analysis Service. ¿Lo pueden ver? Y está con verde. Sí, profe. Sí, dice ver. Bueno, eso es lo que le está indicando que están corriendo el servicio de análisis service, que después ustedes lo van a utilizar para el cubo de datos. En este momento, esta parte no haría falta, digamos, porque lo único que queremos ahora es crear una pequeña tabla, digamos, para empezar a hacer las transformaciones. Y la otra forma, bueno, y el otro servicio es colocar el servicio propio de base de datos de SQL Server, que este sí tienen que tenerlo instalado, digamos, para que ustedes lo puedan probar, para que puedan probar, digamos, hacer las transformaciones. Y lo siguiente es crear una base de datos. Digamos, cuando ustedes ya crean la base de datos, la crean como ustedes están, supongo que deben estar acostumbrados ya, algunos a crear base de datos y tablas y atributos. Igual, acá hay una explicación. ¿Vale? Este es un ejemplo de cómo crear una tabla, una base de datos que se llama ventas 21, con todas las tablas, los atributos. Yo no le voy a explicar esto porque en este momento, en este punto no tiene sentido, digamos. Porque ahora lo único que van a necesitar ustedes para hacer la transformación es crear la tabla, la base de datos. Y con crear la base de datos después Pentaho solo debería crearle la tabla dentro del SQL Server. O sea que cuando lleguen hasta acá estaría suficiente. ¿No? Fíjense, si yo quiero correr esto, yo pongo SQL. Bueno, acá no sé si llegan a ver, pero tengo dos opciones. El SQL Server Manager Studio, que supongo que ya debe andar por otra versión. Esta es la que yo les dije que tenían que instalar después de instalar el SQL Server, que es la IDE o el administrador que le va a permitir manejar SQL Server. Yo aprieto, bueno, ahí ya hice clic y se está levantando. Fíjense que es rápido, porque realmente, por no sé, no es muy pesado, digamos, comparado con otros programas. Lo que pueden ver acá es el nombre del servidor, que en este caso se llama de esta forma, que tienen que ver.
Yo acá le creé un usuario, ya si quieren después les muestro cómo crear un usuario con una clave. En este caso le puse una clave sencilla, puede ser SA total, esto lo van a utilizar ustedes. Le ponen conectar y automáticamente ya conecta a conecta a ese servicio que ustedes tienen para crear las tablas. La otra forma, el otro servicio que ustedes podrían correr y que no lo vamos a ver ahora, pero está bueno que lo sepan, digamos, es el servicio de análisis service o el servidor de análisis service. Fíjense que le pone el mismo usuario, bueno, y en este caso yo lo había puesto para que entraba con el usuario que tenía yo por defecto en esta máquina, que era José. Le pongo conectar y ahí podría entrar a esta máquina, a ese servicio de análisis service. No voy a aplicar mucho esto porque no tiene sentido en este momento, porque ahora lo único que queremos es hacer pequeñas transformaciones para que ustedes hagan alguna prueba y lo mismo en la práctica, digamos, pero no va a ser nada muy complicado porque la idea es que esto lo veamos más o menos rápido para que dentro de 2 semanas ya empecemos con la parte de la metodología. La metodología van a ver que es una metodología sencilla y tranquilamente en 2 semanas deberían poder desarrollarla sin problema, digamos. Esto de hacerlo con SQL Server, que es la forma que yo les recomiendo que hagan, digamos. Y la otra forma sería hacerlo con MySQL o con algún otro motor de base de datos. En realidad es bastante similar, digamos. La otra forma sería, por ejemplo, que en este caso yo tengo el SAM ya instalado. ¿Saben qué es el SAM, no? ¿Ya lo deben haber trabajado o no? No, profe. Bueno, el SAM es una herramienta que ya le instala todo esto, digamos que es el Apache, que es el servidor donde ustedes van a estar, el MySQL, para que ya lo puedan probar, digamos, o sea que cuando ustedes instalan el SAM, le instala todo esto, digamos. El FileZilla, que es para hacer esta transferencia de un lugar a otro, bueno, este Mercury no, yo no lo usé mucho. Pero entonces lo que tienen que hacer es iniciar estos dos servicios, por ejemplo, si yo lo quiero hacer con MySQL, que es lo que vamos a hacer ahora, le pongo estar acá. Pongo estar. Fíjense que inicia, lo que tienen que saber es que todo motor de base de datos inicia en un puerto determinado. En este caso, el 8443. Y el MySQL, ¿en qué puerto se inicia? ¿Lo ven o no lo ven? No, no llego a ver. Se ve chiquito, profe. No, está bien. Esta pantalla no se puede agrandar. Bueno, pero El 3306. sí, este es 3306, este es el puerto, digamos. O sea, ustedes si ustedes quieren hacer cualquier prueba, eh, eh, para instalar MySQL, lo único que tienen que hacer es se bajan esta versión, que es el SAM, la última versión, y después le ponen iniciar el Apache, que es el servidor, y el MySQL, que es la base de datos, y ya inician, digamos, ya pueden entrar a trabajar, digamos. Después colocan admin acá en MySQL, y esto va a hacer que inicie el MySQL, digamos. Fíjense que acá yo creé ya algunas tablas. Borremos si quieren esta. Bueno, creemos una nueva. No sé si van a llegar a ver, pero bueno, acá la clase, la clase, la base de datos le vamos a poner clase, no sé, clase de TL, crear. Y fíjense que no tengo que crear más nada, digamos, porque la tabla la va a crear sola, la van a hacer a través de Pentaho. ¿No? O sea, no tiene nada. Acá lo único que cree es la estructura de la base de datos vacía, digamos, pero no tiene nada más, ¿no? Luego, ¿qué es lo que, bueno, ya tienen creada su base de datos, que puede ser con MySQL o puede ser con SQL Server. Yo les quería mostrar SQL Server porque es lo que van a utilizar después cuando hagan la práctica de cubo de datos, que es lo que sigue a la clase que viene. Lo siguiente es instalarse, bueno, se vienen bueno, acá.
al navegador, y en el navegador ustedes tienen que escribir eh, descargar Pentaho Data Integration. Fíjense, porque hay diferentes versiones de Pentaho. Hay una versión que es Pentaho Server, pero con la que nosotros, o con la que ustedes van a trabajar es con Pentaho Data Integration. ¿Lo pueden ver? Bueno, si no lo ven, igual confíen en mí y coloquen en su Sí, navegador. sí se ve, profe, sí se puede leer un poco. Confíen en su navegador que diga Pentaho Data Integration. Buscan acá. Obviamente siempre, bueno, por lo menos a mí me parece la primera versión. Y acá se van a archivos, buscan la versión que quieran descargar. Fíjense que esta es la que más se descargó. Esta herramientas para el cliente. Y acá lo que tienen que buscarse es la versión PDI, porque es Pentaho Data Integration lo que ustedes quieren trabajar. Y fíjense que es la que está marcada como la que más se descarga. ¿Estamos? Entonces en este caso pueden ver que pesa 1.2 GB, ¿no? Esta es la última versión. ¿Se logra ver esto, no? Sí, profe, sí, sí. Bueno, igual, Sí. como le digo, si no quieren perderse, digamos, busquen acá la que tenga más descarga, digamos, porque esta es de las versiones más descargadas, digamos, dentro de este software. Bueno, una vez que ya lo tienen descargado, yo no lo voy a descargar porque si no, no va a demorar, pero para que avancemos. Cuando se lo tienen descargado, le baja un archivo y ese archivo es un zip. Ese zip después ustedes lo descargan. Fíjense, acá en el disco D yo tengo este archivo que es el descargado ya, que es PDI Data Integration, y tienen para que ejecuten. Yo por un tema de que se me asoció los BAT a los Git, lo voy a correr acá desde el sistema operativo. Pongo CMD, me cambio a donde está instalado mi disco, está instalado el archivo. Esto lo pueden hacer con el con el explorador de Windows, no sé si ustedes quieren solamente descargar el archivo, porque es como si fuera un archivo, ¿cómo le dicen? Como si fuera un intérprete, digamos. No hace falta que ustedes lo tengan instalado, digamos, o sea, lo descargan y lo usan, ¿no? Me voy a la carpeta esa, yo la descargué acá en el disco D a PCI, a Data Integration, y acá me fijo cuál es el archivo. Fíjense que acá el archivo que ustedes tienen que correr es este que se llama spoon.bat. ¿Lo ven? Si no lo ven van a tener que confiar en mí. Yo pongo spoon.bat y empieza a correr. Fíjense que esto demora, a pesar de que mi máquina por ahí es un poco rápida, pero igual demora. De todo modo, vamos a crear una tabla pequeña para que hagamos la prueba. Ya está poniendo con profesor. Carguemos una que sea alumno. Entonces voy a crear un archivo en Excel que se llame alumnos con Excel al final. Ingreso a alumnos. ¿Qué datos puede tener un alumno? DNI, Eso sí, apellido. Apellido, nombre, DNI. bueno, carguemos dos. A ver, bueno, yo pongo la LU primero, el DNI, apellido, nombre, ¿no? Pongo que, no sé, voy a cargar unos datos. 100, 101, no voy a ser muy original. Pérez y José. 200, 101, Quispe, María. 300, 101, Flores. Es una tabla común, ¿no? No tiene más, digamos, no tiene nada extraño. ¿Lo ven? Ahora la guardo. Pues es una tabla común de Excel, digamos, que acabo de crear, digamos. ¿Para qué me va a servir eso?
Mire, fíjate, todavía sigue entrando al Pentaho. Esto le demora, no sé por qué demora 2 minutos, debe ser porque está con Java y demora en cargar, digamos. Pero una vez que entra anda bastante rápido, digamos. Por eso tienen que asegurarse que esté todo bien, ¿no? Ahora, acá tienen dos cosas que ustedes pueden hacer, digamos. Una es una transformación y otra es un trabajo. Pues yo le pongo nuevo, no sé si llegan a ver que acá dice transformación y otro dice trabajo. Y después dice conexión de la base de datos. La transformación es una transformación común de un archivo a otro, digamos. Y el trabajo es un conjunto de transformaciones, digamos. ¿Para qué se utiliza Pentaho? Para que si yo en un momento quiero dejar toda la noche corriendo para obtener mi data warehouse, digamos, y al día siguiente llegar y que mi data warehouse ya esté listo, lo dejo en un trabajo, digamos, que el trabajo va a contener todas las transformaciones. ¿Se entiende cuál es la idea, chicos? ¿Alumnos? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces, fíjense, vamos a hacer una transformación bien sencilla, digamos. Creé ahí una nueva transformación y acá en entrada voy a seleccionar mi archivo en Excel. Entonces agarro y arrastro acá mi archivo en Excel. Este, tengo que hacer doble clic. Acá le voy a poner entrada Excel alumnos. Y acá es importante esto. Tienen que ver, bueno, la versión de Excel con la cual que tiene instalada en su máquina. En este caso yo tenía una 2016 creo, que es XLSX, o sea con una X de más. Entonces selecciono esa porque si no cuando yo vaya a examinar no voy a encontrar el archivo que yo estaba creando, ¿no? Entonces le pongo examinar, selecciono la versión digamos del Excel que yo quiero, le pongo examinar y en el examinar voy a trabajar con alumnos y una vez que ya está seleccionado acá el alumno le pongo añadir. Cuando yo pongo añadir, fíjense que acá abajo me aparece ya el archivo alumno, digamos, XLSX, para que yo pueda trabajar, ¿no? Hasta acá, ¿me siguen, chicos? No hice nada más, solamente traer el archivo Excel para después importarlo a una base de datos, que es lo que yo quiero probar ahora. Hasta acá estamos bien, chicos. Alumnos. Sí, profe. Bueno, fíjense que acá hay una serie de cosas que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, yo voy acá a hojas y pongo obtener hojas. ¿Cuántas hojas me aparecen acá? Una. Una, porque solamente me va a traer esa hoja de todas las que yo tengo, digamos. ¿No? En este caso, es una planilla que yo acá la creé acá rápido delante de ustedes y solamente tiene una sola hoja y bueno, no tiene más. Pongo vale. Bueno, pongo contenido, bueno, acá no, campos. Acá está importante que ustedes vean, por ejemplo, si está bien hecho el archivo Excel del cual quieren trabajar, le pueden obtener campos. Y fíjense en qué fue lo que me trajo. Los datos. Los datos, en realidad me trajo el tipo de datos, el nombre de los campos y los datos, digamos, y el tipo de datos con los cuales de trabajar. Pueden acá previsualizar filas, no va a tener muchas, digamos, porque creo que creé tres. Entonces, me tengo la LU, bueno, el DNI, el apellido y nombre para los tres registros que yo creé, ¿no? ¿Estamos hasta acá, alumnos? ¿Hasta esta parte? Es solamente algo sencillo, solamente traer una planilla en Excel y ahora lo vamos a llevar a la base de datos, ¿no? Fíjense que yo ahora, bueno, esa es mi entrada, digamos. ¿Y la salida cuál tiene que ser? ¿A qué lo quiero llevar yo? Acá cuando haga clic en salida tiene un montón de salidas. ¿A qué lo quiero llevar? SQL. A SQL, a un motor de base de datos, digamos. Fíjense, yo acá le pongo eh, tabla, selecciono una tabla. Esta es una tabla de una base de datos, ¿no? Fíjense que lo que es importante es que acá no hay una relación, digamos, y es importante que yo la relacione. ¿Por qué? Porque acá cuando vaya a crear la tabla, yo tengo que saber de dónde tengo que obtener los datos. Y entonces esta tabla, ¿de dónde va a obtener los datos? Del Excel. Alumno. De alumnos.
del ESX le queda 1. Entonces, fíjense, si yo me posiciono acá en la flechita, abajo, ven que tienen una flecha de entrada, una flecha de salida. Yo voy a seleccionar flecha de salida, o sea, con qué quiero que se relacione con qué paso, y le digo que se relacione con esta salida tabla, que ahora voy a configurar. Pero es importante que ustedes primero ingresen el origen y después ingresen el destino y lo relacionen, digamos, porque si no cuando lo vayan a le va a costar mucho, digamos, si no lo hacen en la forma como le estoy diciendo, digamos, porque las relaciones, digamos, las transformaciones se hacen de esta forma, digamos, hacer el origen de datos, después indicarle la salida y después indicarle la relación. Es más, acá en el medio ustedes pueden hacer una serie de pasos, que seguramente eso lo van a ver en la práctica, que es operar algunos atributos para obtener la salida que ustedes quieren, que ustedes necesiten, digamos, eso ya van a ver en el práctico. Hago doble clic en la tabla esta, ¿cómo se va a llamar? Alumnos tabla, tal vez. Alumno nada más. Si quieren le puedo poner tabla, en realidad le podrían poner el nombre que ustedes quieran aquí. Eh, lo que tienen que tener en cuenta era, yo acá, la base de datos en MySQL, ¿cómo se llamaba? La base de datos que yo creé en MySQL, ¿cómo se llamaba? Tengo Clase ETL. clase TL, que sería lo que corresponde a hoy. Entonces, yo vengo acá y voy a decir, voy a hacer acá clic en nuevo. Y acá tengo que colocar el nombre de la conexión. Entonces yo acá voy a colocar conexión con MySQL. ¿No? Acá el tipo de conexión, ¿con qué base de datos lo voy a conectar? ¿Con Oracle? No, ¿Con cuál? SQLite. Con, con, es- eh, con MySQL. Entonces busco, a ver alguna que sea, aquí está MySQL, ¿lo ven? Entonces MySQL, el JDBC, estos sí van a tener que buscar. Fíjense que, y no es una tarea sencilla. A mí me dio un error ahora cuando estaba probando con SQL 0 porque no encontré el JDBC para, este, para SQL Server, pero parece que había varios, digamos, probé con 5 y ya se me hizo tarde. Fíjense, yo acá en la carpeta, en PDI, que es la que yo tengo, Data Integration, tengo una carpeta que se llama lib. Acá tengo toda la librería, digamos, que yo tengo, eh, que vienen por defecto, digamos, pero yo le agregué una, que era esta, MySQL Connector Java 5141, porque le dije que mi máquina estaba desnuda, digamos, no tenía nada. Le agregué este archivo, que acá como librería, entonces esto me va a permitir hacer la conexión que yo voy a probar acá, ¿no? Entonces acá la conexión, el nombre del host sería localhost. La base de datos, ¿cuál es? La clase ETL. Clase TL, clase TL. El puerto por defecto es 3306. Si ustedes no tocaron nada, no deberían tocar nada, digamos. El usuario es root. El usuario por defecto es root, digamos, sin clave. Pero bueno, esto ustedes lo pueden cambiar y pueden poner una clave. Ahora, ¿qué es lo difícil y lo fácil acá, digamos? Si yo acá le pongo probar y esto funciona, ya tienen mitad del parcial hecho, digamos. Ahora, si no le funciona y tienen que empezar a probar con el JDBC, entonces van a estar sufriendo o renegando, digamos. Por eso es que es necesario que ustedes tengan una máquina y esa máquina lo utilicen en hacer las prácticas para que después cuando sea el momento del parcial, hagan el parcial con esa máquina, digamos, ¿no? Fíjense, yo acá le voy a poner probar y acá le dice, la conexión fue satisfactoria
se conectó a localhost en el puerto 3306 con la base de datos clase TL. ¿Estamos? Si a ustedes le aparece esto, ya sea en MySQL o en SQL Server, entonces la conexión se realizó correctamente, ¿no? Entonces le pongo OK y ya está grabada, digamos. Ahí yo ya tengo ya una conexión que se llama conexión MySQL. En realidad acá ustedes le podrían dar cualquier nombre. Acá la tabla de destino, ¿cómo se va a llamar? La tabla final en la cual quieren ustedes que se vuelquen los datos. Alumnos. Alumnos. Fíjense que yo acá le voy a poner alumnos con minúsculas. Voy a poner especificar los campos de la base de datos. Y yo aquí, si yo no hubiera puesto esto, no me hubiera aparecido acá obtener campo. Y este obtener campo, si lo escribo, ¿de dónde me va a traer los datos? ¿De dónde me va a traer la estructura de la tabla? ¿De dónde me trae todos estos datos? De alumnos Excel. ¿Ah? Claro, de alumnos de la planilla en Excel que yo tengo, digamos, ¿no? Ahora, si yo vengo acá a SQL, no sé si llegan a ver que acá me dice que va a crear la tabla. ¿Lo ven? Sí, sí se ve. Bueno, ¿por qué me quiere crear la tabla? Porque yo la primera vez, cuando yo vine aquí y creé la tabla, la base de datos clase TL, ¿tiene alguna tabla esta base de datos? No está vacía. Está vacía. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Crear la tabla, digamos. Entonces le dice, me va a crear la tabla de alumno, LU va a ser de tipo doble, DNI va a ser de tipo doble, apellido, bueno, va a ser ese texto corto. Le pongo ejecutar y acá me dice, esta van a ser la sentencia que voy a escribir y se le escribe. Le digo que sí. Ahora, si yo escribo esto de vuelta, a ver, si voy a la base de datos, fíjense acá, me creó la tabla alumnos ya, ¿lo ven? Con las columnas que yo acabo de indicarles, ¿lo ven o no? Sí. Bueno, entonces esto se hace una sola vez, digamos. Si yo lo ejecuto de vuelta, ¿se va a poder crear de vuelta la tabla alumnos? ¿Se puede o no se puede? No. No, me saltó un error. Entonces, bueno, le pongo cerrar, ya me creó la tabla, entonces yo ya tengo la tabla, ya tengo el nombre del trabajo, del objeto acá que sería salida tabla alumno. Voy a utilizar esta conexión que vimos que funcionaba, lo va a agregar en la tabla alumnos con estos campos, entonces le pongo OK o vale. Y ahora, si yo ejecuto acá, ejecutar esta transformación, me va a decir que es necesario que yo, bueno, acá me da una serie de pasos, digamos, pongo ejecutar, dice, para poder ejecutar la transformación, tengo que guardarla, entonces, yo acá le voy a poner transformación clase, guardar, y guardo. ¿Ustedes ven acá algún rojo? ¿Algún mensaje que esté con rojo? No. 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 Si no lo ven, es porque está bien. Si ven algo que esté con rojo, lean el mensaje porque eso les va a decir cuál fue el error que cometieron. Y si acá le aparece que está todo con verde, entonces pueden esbozar una sonrisa, han llegado hasta la mitad del parcial. No prueban con esto, pero han llegado hasta la mitad del parcial. Ahora, lo que van a tener que hacer es, bueno, esto para qué lo damos, digamos, porque queremos que ustedes aprendan a hacer transformaciones, porque después cuando veamos la clase que viene, que sería en 2 semanas, el 8 de mayo, y el 8 de mayo veamos la metodología, van a ver cómo tienen que transformar una serie no sé, 10 de 20 tablas, llevarla a 2 tablas finales, digamos que es lo que le va a enseñar la metodología. Pero tienen que utilizar alguna herramienta que le permita hacer estas transformaciones. ¿Estamos? Bueno, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta?
Lo que es complicado, no es complicado, pero lo que tienen que tener cuidado es con el tema de la conexión. La otra forma de hacer una conexión, fíjense que si yo vengo acá nuevo, me voy a Database Connection y en Database Connection hago la misma operación, digamos, le digo, voy a probar, no sé, mi conexión. Acá busco MySQL, le digo que va a ser con el JDBC, le paso los parámetros, localhost, casi siempre localhost. En el nombre de la base era class ETL, el usuario root, en clave y pongo probar. Si a ustedes les sale esto es porque está bien, digamos, van bien encaminados y si no les sale es porque van a tener que renegar un poco. Por ejemplo, yo estoy renegando ahora porque quise hacer la conexión con SQL Server. Fíjense, en SQL Server acá es SQL Server nativo, localhost. Acá la clase que yo había creado en SQL Server era clase sola. La instancia era, bueno, así se llama, instancia desktop TG01. El puerto por defecto es 1433, le puse. El usuario acá no es root, sino que es SA y José le había puesto como clave. Le pongo a probar y no me hace nada. Porque me estoy equivocando en el JDBC, digamos, que tengo que usar, digamos. Así que esa tarea le dejo para el día jueves. Hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, la librería de MySQL a Java, ¿dónde la consiguió? La ingeniera Rodríguez me la acaba de pasar, pero se la paso a ustedes. En un minuto y se lo paso por el chat. Para que hagan La librería la pueden encontrar la última versión en la página de MySQL como conectores JDBC. Les va a descargar un jar. Dale, muchas gracias. Y también después le dejamos también en el aula los conectores de base de datos. Bueno, chicos, escuchen. ¿Cuál es la idea, digamos? Y eso yo se lo dije al ingeniero Rodríguez. La idea es que tengan un práctico sencillo, digamos, ahora, que les lleve 2 semanas, digamos, hacer de ETL, digamos. Entonces la ingeniera Rodríguez le va a pedir una serie de condiciones para que ustedes estén listos para hacer las transformaciones. Pero las transformaciones no lo van a utilizar cuando veamos la metodología dentro de 2 semanas. Y en la metodología van a ver que tienen que transformar una serie de pasos y obtener el data warehouse, digamos, que les pedimos. ¿Estamos? Entonces ahí es cuando van a tener que aplicar después las transformaciones. Por eso yo les decía que es conveniente que lo hagan con SQL Server porque después el cubo de datos también lo van a hacer con SQL Server. Ya van a ver que falta instalar 2 cosas, ¿no? Mostrarles 2 cosas y ya van a estar listos para hacer el cubo de datos, digamos. No es más complicado. Pero tienen que poder hacer las transformaciones. Los pasos son los siguientes, digamos. Primero hacer la metodología. Con la metodología obtienen el data warehouse. Después aplicar las transformaciones. Con las transformaciones obtienen el data warehouse físico, digamos. Después obtienen el cubo de datos, que sería el último paso. Y hasta ahí llega el parcial, digamos, que es lo que ustedes van a practicar. ¿Alguna pregunta hasta acá, alumnos? Disculpe, como salida usó tabla para la base de datos MySQL, ¿se puede usar otras opciones? Cualquiera de estas puede usar. Y acá cuando vos le pones salida, yo acá le puse la tabla. La tabla es como algo general para todo lo que sea base de datos, digamos. Es importante que vos trabajes acá en la conexión que vos vas a tener. Vos vas a tener conexión de SQL Server o conexión de Postgres, SQL, con la que vos quieras, digamos. Es importante que trabajes ahí, digamos. Pero es general, digamos, ¿entendés? Esta salida tabla se refiere a que yo voy a hacer la transformación para llevarlo a una base de datos. Pero yo puedo hacer, si querés, una transformación para hacer insert, una transformación para llevarla a Axia o para llevarlo a otro archivo de Excel ya depurado.
Igual lo que le vamos a pedir acá no es que hagan transformaciones gigantescas, digamos, sino las mínimas necesarias que ustedes van a necesitar para trabajar con el cubo de datos, digamos, con el data warehouse. Bien. ¿Alguna otra pregunta, alumnos?